y la bienvenida a quienes no haya saludado todavía, y a los que ya saludé, reitero el saludo y el agradecimiento por acompañarnos. Y bueno, voy a presentar al invitado de hoy, Michel Dibarbure, que además de un amigo, de un colega con el que hemos trabajado mucho y seguimos trabajando, Michel es profesor adjunto del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología, integra el programa Problemáticas Clínicas de Infancia y Adolescencia dentro del instituto, y en su calidad de investigador de la Universidad de la República integra la directiva del Centro de Investigaciones Clínicas en Psicología, conocido como el CICP. Forma parte de la línea de investigación Psicoanálisis de Fronteras y Lazo Social. Tiene una maestría terminada y actualmente cursa su doctorado en la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina. La tesis en la que está trabajando en proceso tiene que ver con un problema social muy presente en nuestro país, lamentablemente, el femicidio íntimo. Por eso, junto con los temas de suicidio, nombrábamos a todo el ciclo como emergencias sociales. El tema, digamos, se habla del femicidio íntimo, se habla por su presencia, lamentablemente, insisto, pero sin embargo hay un problema directamente vinculado a que es el destino de los huérfanos por femicidio íntimo, de lo cual se ha hablado hasta ahora muy poco, y en eso Michel focaliza su tesis doctoral y cuenta con un grupo que lo están acompañando, de distinto grupo interdisciplinario, bueno, que tengo el gusto de integrar también. Yo le voy a dar ahora la palabra a Michel, y luego reitero cómo es el procedimiento. Quienes quieran hablar, tomar la palabra, se anotan en el chat. Si ustedes me hacen señas por la pantalla, no las voy a ver en este momento. Hay 3 pantallas, pero probablemente en un rato haya más incluso, de manera que la forma que yo tengo de saberlo es que se inscriban en el chat. Michel, te doy la palabra entonces. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos y a todas. Bueno, es un gusto para mí estar aquí hoy compartiendo esta actividad y bueno, y estableciendo nexos entre la asociación y la Universidad de la República. Nexos bueno, que tienen una historia que quedó de alguna forma media truncada, pero que la universidad se nutrió muchísimo de la asociación en sus principios con la apertura democrática, y bueno, y ahora volver a dialogar creo que es un momento muy, muy fundamental y muy lindo. Bueno, yo voy a compartir una pantalla, a ver, segundito, a ver si se ve bien. Ay, esperen un segundito. A ver, a ver, a ver. Problemas técnicos. Un segundo. A ver. Ahí va de nuevo. Ahí se ve bien. ¿Se ve? Sí. El tema, ¿sí? Bien. Sí. El tema que nos convoca hoy se ve. Bien.
El tema que nos convoca hoy, ustedes saben que se denomina femicidio al acto de homicidio que comete un hombre hacia una mujer por la condición de tal, o sea, por ser mujer. Eso es el acto, digamos, del femicidio. Y se llama íntimo cuando el homicidio es cometido por una pareja donde había una relación previa, no es cualquier acto de homicidio cometido contra una mujer por un hombre, sino que había una relación de pareja ahí, previa, establecida. Entonces, acá lo que vamos a trabajar o pensar un poco juntos es el impacto en los hijos, en las parejas que tenían hijos, y que el hombre mata a la mujer, mata a la madre, y qué es lo que allí acontece. El femicidio íntimo en Uruguay es una preocupación social y política, cada vez con mayor presencia. Sin embargo, se puede constatar que hay una escasa producción académica sobre el destino de los hijos de estas mujeres asesinadas. Esto genera ciertos vacíos en las políticas públicas para el abordaje y para el trabajo con estos niños, y que esta investigación que estamos llevando a cabo intenta, bueno, comenzar a dar algunas respuestas a la necesidad de la asistencia de estos niños. Se trata de una investigación interinstitucional que está en curso, en convenio entre el INAU, la Fiscalía General de la Nación, la Universidad de la República y UNICEF. Y está constituido por un equipo interdisciplinario donde participan, bueno, la sociología jurídica, trabajo social, psicólogos, psicoanalistas. O sea que es un equipo muy nutrido con distintas lecturas de distintas disciplinas. Ustedes saben que por decreto presidencial, Uruguay se declaró estado de emergencia nacional en materia de violencia de género en diciembre de 2019. O sea que el femicidio en Uruguay es un tema altamente alarmante, que desde el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, el CEPAL, según el observatorio, Uruguay ocupa el segundo lugar en América Latina, el segundo lugar en América Latina. Y dentro de los femicidios, porque pueden haber femicidios que no son íntimos, existe una prevalencia de mujeres asesinadas por sus exparejas, o sea, dentro de los femicidios existe también una prevalencia de femicidios íntimos. En Uruguay, el 84% de los casos de los femicidios son íntimos. Ocurre en un rango de edades de entre 30 a 40 años. Estos son unos datos iniciales para manejar. En el 75% de los casos no existía denuncia previa. Eso también es una característica llamativa, que no había una denuncia previa, es algo como sin previo aviso. Con respecto a los femicidas, a los hombres homicidas que cometen estos homicidios, el 64% son procesados o formalizados luego de cometer el crimen, y el 33% comete suicidio posterior, que esto es un patrón que se reitera en femicidios y no en otro tipo de homicidios. Y según datos, hay pocos, para reconstruir datos, esto es un poco complejo, la casuística. Desde el 2016, el 42,3% de las mujeres asesinadas tenían hijos menores de edad a su cargo, y un último dato que aparece desde enero a octubre de 2020, el 33,3% tenían niños, niñas y adolescentes a su cargo.
La legislación referida a estos niños, bueno, en el 2007 se creó el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, el CIPIAV, que está liderado por INAU y está integrado por distintas instituciones que se encargan de trabajar con la infancia en general en relación a la violencia. En el 2011 se decretó la ley número 18.850, hijos de personas fallecidas como consecuencia de hechos de violencia doméstica, y esa ley otorga una pensión y digamos que asegura a través del BPS la asistencia de estos niños, o por lo menos ofrece, no asegura, lo ofrece la asistencia. Y en el 2019, la ley 19.747 cambió la categoría ya no se habla tanto de que los niños son víctimas secundarias de esta situación, sino que son directamente víctimas. Si bien existe toda esta legislación y este sistema integral de protección a la infancia y a la adolescencia, siguen existiendo como, digamos, vacíos o interrogantes sobre el destino de estos niños y en los canales de asistencia de estos niños. Por eso es el motivo de esta investigación que intenta dar algunas respuestas. Desde los antecedentes, a nivel nacional, en el 2020 se creó un protocolo que se llama Proceso de Reparación del Daño, que fue creado por el CIPIAB, donde se habla en relación a cómo asistir a niños que han padecido de violencia en términos generales. Nunca es específico sobre estos niños huérfanos por femicidio íntimo. Pero bueno, es un avance muy importante y allí hay bueno, claves para la reparación del daño. Y a nivel internacional, lo que podemos encontrar es que hay estudios cuantitativos y cualitativos con el modelo teórico basado en el paradigma del estrés postraumático. Y esto es un poco lo que está primando a nivel, digamos, a nivel mundial y también acá a nivel nacional, que se habla de que estos niños lo que les ocurre es, bueno, que están sometidos a una situación traumática y que genera un estrés postraumático. El diagnóstico del DSM-4, de DSM-5 ahora, sí, pero es el estrés postraumático. Bueno, un problema a abordar, el femicidio, la orfandad, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son el drama que viven estos niños? Bueno, hay un psicoanalista que se llama Tesone, que es argentino, y él plantea que estos niños están sometidos a una doble orfandad, dado que no solo pierden a la madre, sino que también el padre, al cometer el homicidio, se destituye de la función paterna y por lo tanto quedan en esa doble orfandad, quedan destituidos del lugar de filiación como hijos, no hay soporte filatorio, quedan en desamparo total, sometidos a pérdidas múltiples, porque en la medida que suele suceder que, bueno, tienen que cambiar de domicilio, muchas veces cambian de barrio, algunas veces son también cambiados de lugar de estudio, o sea, están sometidos a pérdidas múltiples. Hay una imposición de nuevas configuraciones familiares y cotidianeidades, o sea, están también sometidos a esas situaciones de tener que, bueno, acomodarse a una nueva configuración familiar que es compleja reconstruir o construir adultos que se hagan cargo de estos niños. Una inserción en hogares que no los estaban esperando. Esto también es muy importante. O sea, no son hijos
deseados, ¿no? Albergados física y emocional, sin deseo de hijo. Todo esto son las marcas con las cuales estos niños quedan a partir del hecho del femicidio, ¿no? En los familiares aparecen conflictos de lealtad que tienen que ver con los familiares de la mujer asesinada o los familiares del padre, y existen esos conflictos y esas tensiones entre unos y otros. Portan un estigma social también, ¿no? Son hijos de una madre asesinada y de un padre asesino. Bueno, esto también es un estigma social que pesa tanto en todos en los cuales estos niños transitan, sea en los ámbitos escolares, en los ámbitos barriales, y quedan en desamparo frente a sus propias pulsiones, plantea Tezón, es decir, frente a funcionarios de ellos, no hay quienes los puedan contener y ayudar a la contención. Frente a esta situación, el problema a indagar es cuál es el trabajo psíquico al que se ven sometidas estas infancias, la disrupción del femicidio de sus madres. ¿Se trata de la elaboración de un trauma, de un duelo, de otra afectación? ¿Qué significa reparar el daño? ¿Cuáles son los adecuados para su abordaje? Bueno, este es el problema a indagar en esta investigación que estamos realizando. Quería aclarar, bueno, términos de violencia y agresión, porque suelen confundirse o mezclarse. La violencia tiene un efecto destructivo, que busca aniquilar un objeto que se ha tornado amenazante. Son conductas de dominio sobre el otro, con un aumento de las vivencias de vulnerabilidad del yo. En cambio, la agresión es una reacción del yo frente a frustraciones y privaciones, y puede ser considerada una modalidad defensiva frente al ataque real o fantaseado. En este caso, sí hablamos, no hablamos de agresión, sino que hablamos de una violencia extrema, ¿no? El femicidio íntimo como violencia extrema. Frente a esta situación de violencia extrema aparecen presupuestos sociales y también académicos, ¿no? Se intenta capturar el hecho, nombrándolo, hablando de víctimas, hablando de situación traumática, hablando de duelo, de daño, reparación. Eso es lo que empieza a circular como conceptos, bueno, cotidianos o también con ciertos anclajes académicos. Y vamos a centrarnos un poco en la problemática del trauma. Decíamos que en relación a este tema existe el paradigma del estrés postraumático, donde allí la situación es la traumática y las repercusiones psíquicas es el estrés. Es un criterio clasificatorio que existe con una norma priorística generalizadora y abstracta, que no permite pensar en la singularidad de cada caso y de las situaciones vividas. Frente a esto, tomamos el modelo de Silvia Bleichmar, que pudo poner a prueba en el terremoto que ocurrió en México en 1985, y allí lo que ella planteaba es que los detonadores psíquicos del terremoto no se producen en la realidad o entre el yo y la realidad, sino a partir de la forma en que la realidad ingresa en el interior del sujeto psíquico y con lo que allí va a encontrar. Entonces ahí destacamos esto, ¿no? Con lo que allí va a encontrar. Toma Freud, cuando plantea en relación al exceso de excitación y el fracaso de tramitación o elaboración por vías habituales. El efecto traumático no puede medirse por el estímulo externo, sino que es producto de la relación existente entre el impacto
y el aflujo de excitación. Toma el modelo de las neurosis traumáticas, donde ocurre una situación de peligro físico real sin afectación biológica en el cuerpo, pero ocurre una pasividad del sujeto, donde hay una inadecuación en simbolizar, está la temporalidad de la precundos, tiempos, y la dificultad frente a estas situaciones vividas por las personas, hay un riesgo de obturar el sentido oculto de los síntomas con los hechos de la realidad. Inmediatamente atribuir que, bueno, lo vivido es, bueno, es traumático en sí mismo, ¿no? Acá pensamos que la realidad impacta en el psiquismo como disparador de algo que ya estaba presente, solo determinando según el modelo de las series complementarias planteadas por Freud. Converge en lo que plantea Silvia Bleichmar, converge en ello la idoneidad determinadora y la fuerza traumática, que es justamente la pasivización del sujeto por la imposibilidad simbólica de ligar representacionalmente lo acontecido. También con respecto a la realidad y cuestionando esto de la situación como situación trauma, la situación traumática, ella plantea que la realidad es heterogénea en sí misma, tanto la externa al psiquismo como la interna al psiquismo, como la realidad psíquica. La realidad externa al psiquismo tiene dos aspectos, una realidad que es una realidad significada o significable, que es instituible en términos de Castoriadis, que es capturada por el lenguaje, pero también existe una realidad no significada por los modos habituales de significación social. Y allí, en esta realidad externa, existen dos órdenes privilegiados de fuentes de excitación, que es el cuerpo propio y el otro humano. Pero tampoco la realidad psíquica es homogénea. El inconsciente, sabemos que es presubjetivo en sus orígenes y luego pasa a ser parasubjetivo, donde existen representaciones originarias, productos de la represión originaria, y reprimidas secundariamente, un inconsciente constituido, pero Silvia Bleichmar plantea que existen otro tipo de representaciones, que son las representaciones arcaicas, que son los signos de percepción que están inscriptos pero no fijados al inconsciente. Y estos son los que, de alguna forma, pueden dar lugar a los efectos traumáticos. En las catástrofes, la característica fundamental de unas catástrofes es la imposibilidad de ser transformados en relato. Y lo que puede ocurrir justamente es la insistencia de las trazas inscriptas en la repetición compulsiva, ¿no? De inscripciones que se asocian a los signos de percepción no ligados y toman de ellos la carga de la vivencia no experienciada, no puesta en palabras. Por eso es que dice Silvia, tomando a Blanche, que es el trauma se fija al sujeto y no el sujeto al trauma. Hay que hacer un estudio caso a caso para cartografiar las líneas de impacto y sus posibles afectaciones, incluyendo la implicación del propio clínico, ¿no? Acá el relato de la experiencia hay que tratar de evitar quedar encandilados por la situación del evento disruptivo y que, sin lugar a dudas, ahí se van a poner en juego los recursos perlaborativos del propio clínico. Pero lo importante es no atribuir directamente el sentido de un evento disruptivo como vivencia traumática. Existen estos riesgos de quedar encandilados por la narración del evento, no determinar a priori la condición del trauma psíquico, y existen esos riesgos de ocultar el sentido de los trastornos y los síntomas con hechos de la realidad externa. ¿Cómo puede pensarse el impacto del femicidio en los hijos?
Bueno, hay una ruptura de una estructura familiar previa sobre la cual no hay posibilidad de retorno. En el mejor de los casos, estamos hablando aquí de estructura familiar, porque sin lugar a dudas que esta situación de violencia extrema con el femicidio, tiene una historia previa de violencia y que, por lo tanto, hablar de familia y estructura familiar eh, puede entrar en cuestionamiento, pero sí lo que queda es la categoría de hijo la que queda sin sustento. Son, bueno, huérfanos sin nadie que los pueda sostener. El femicidio es un evento disruptivo que pone en jaque las nociones padre, madre, hombre, mujer. Cuestiona los roles, lugares y funciones parentales, dado que quién era abuelo, tío, y frente a esta situación, quién es padre o madre en esta situación. Eh, Queda cuestionada la realidad significada socialmente, sin relatos que puedan dar cuenta de lo ocurrido. Hay una nueva configuración familiar donde no son niños adoptados por adultos con deseos de hijos. Esto me parece que es lo importante, o sea, hay una imposición de hacerse cargo de estos niños sin un deseo previo de ser adoptados como hijos, ¿no? Y con el estigma social positivo, negativo, con esos procesos de victimización. Los destinos posibles que pensamos que puede ocurrir o que puede pasar, así como lo plantea Silvia Bleichmar, en esta situación disruptiva del femicidio íntimo en el psiquismo de los niños, es que puede dar comienzo de una neurosis traumática, ¿no? Ligadas al real no significado con inscripciones arcaicas, que es lo que la literatura llama estrés postraumático, pero también puede dar inicio traumático de una neurosis, por asociación con representaciones reprimidas originarias o secundarias. Es decir, puede traer, bueno, todo lo que es los trastornos en la infancia, o los síntomas, perdón, síntomas en la infancia de síntomas de enuresis, de encopresis, de síntomas vinculados a las dificultades en los estudios, etc. Pero también cabe, y esto hay que abrir la cabeza, tener abierta digamos, la escucha, cabe la posibilidad de que pueda constituirse un acontecimiento trófico por terminar una historia de horror, de violencia y una segunda oportunidad de vida con adultos protectores. Eso también es una realidad en estas infancias vulneradas. Bueno, y algunas pequeñas palabras con respecto al duelo. El duelo en la orfandad por femicidio íntimo no es el duelo por la pérdida de la madre o por la pérdida de los padres abordada por la literatura que existe, se ha trabajado, porque aquí se agrega un plus, que es lo que tenemos que pensar, que es la orfandad cargada de violencia y agresión en la dimensión más íntima y extrema. Es el duelo como tal, es un trabajo realizable si la categoría del objeto ausente se ha simbolizado, ¿no? Y es fundamental la oferta simbólica que puedan otorgar un adulto, proporcionando nominaciones y sentidos a la pérdida acontecida. La disponibilidad simbólica ante la ausencia requiere de momentos lógicos no forzados o adelantados. Y a mí me interesa pensar, Oncino plantea en la infancia en general, ¿se da en la infancia la elaboración final del mismo o es solo el primer tiempo de una moratoria a resignificar en dos tiempos más, que es la adolescencia y la crisis vitales de la adultez? A esto nosotros agregamos estas preguntas.
Es el trabajo de simbolización de la ausencia el que se impone como principal quehacer psíquico del hijo en la disrupción provocada por el femicidio de la madre perpetrado por su actual o expareja. Y también esto es, lo traumático estará asociado a la resignificación de fantasías infantiles hostiles, previamente presentes que estaban dirigidas hacia sus progenitores, como correlato de la inevitable ambivalencia, transformadas por el acto homicida en una vivencia ominosa. Bueno, estas son las preguntas que yo dejaría entonces ahora eh, para que podamos empezar a trabajar y empezar a intercambiar. Así que bueno, les dejo la palabra a ustedes ahora. Bueno, Michelle, muchas Yo dejaría por gracias. acá y en todo caso después continuamos. Eh, Muy clara creo que ha sido la exposición, salvo que estás teniendo problemas Bien. de conexión, que por momentos la voz queda ¿Ah, alargada. sí? Sí, sí, sí. Ah, Digo, no sé si podés hacer algo, pero por las dudas aviso, ¿no? Ta. no. Bueno, reitero entonces que está el chat disponible y bueno, también invitar a Alicia Lacuzzi, que es integrante de COWAP y que ha trabajado mucho en este tema. No sé, Alicia, si tú, además de una amiga de la casa, ¿no? No sé si querés intervenir, con mucho gusto te escuchamos. Sí, buenos días. ¿Puedo hablar? Sí, claro, ¿Se, claro. se escucha? Bueno, mucho gusto. Sí, soy una amiga de la casa y muy afecta a la APU. A través de Marcelo Viñar, que ha prologado mis libros, conozco a Emma Ponce de León, bueno, muy buenas experiencias en los encuentros científicos de APU. Me resultaba particularmente interesante este tema porque yo trabajo con la otra parte, sería con los padres femicidas encarcelados. Y una cosa que me planteaba también, tener en cuenta todas las experiencias previas de agresiones vivenciadas por los hijos antes de que se cometa el femicidio. Que eso se suma a ya lo de por sí traumático, sería como un trauma acumulativo. En general son situaciones que los chicos presencian previamente de mucha agresión, de mucha hostilidad. Es más, en el Congreso Argentino que se hizo ahora en Rosario, presenté un trabajo acerca de si la justicia servía para poner coto a la violencia de género o era una utopía que había que tratar de transformar, ¿no? Y en el trabajo presento un abstract de una película donde antes de cometer el femicidio, las hijas presencian todas las hostilidades durante años que sufrió la madre por parte del padre. Y son situaciones muy traumáticas. Bueno, lo dejo abierto, me interesa mucho el tema, pero sería como la otra parte, ¿no? Yo el trabajo que hago con los femicidas y feminicidas, yo los diferencio. Femicida es el que comete el hecho, feminicida es todas las situaciones hostiles, agresiones previas que desubjetivan a la mujer y la impotentizan para llegar al acto homicida. Yo diferencio esas dos terminologías en virtud de las psicodinámicas que he encontrado en los que realmente ya cometieron el homicidio o aquellos que están supuestamente, según el Código Penal argentino, como lesiones graves agravadas. Pero bueno, si es en relación a la pareja íntima o a la pareja o a la expareja, sería feminicidio a mi gusto. Bueno, muchas gracias, Alicia.
Supongo que Michelle también tomará nota para poder seguir dialogando también en otro momento. A ver, en el chat, Fernanda Nin plantea que hay compañeras que están anotadas y no las admiten. Supongo que debe ser para ingresar al chat, ¿puede ser? ¿O ya está solucionado ese problema? Buen día. No, quieren ingresar a la charla y a la actividad, estaban anotadas, pero no, les dice código incorrecto, capaz que hay mucha gente ya. No hay problema por eso. Bueno, ¿Se inscribieron previamente a la actividad? sí, Sebastián, ¿tú estás escuchando? Sí, creo que me escribieron un mail, ahora veo cómo, ahora sí te contesto. Bien, muchas gracias, Sebastián. Luego, tengo anotada Estela, Claudia y Denise. Estela, Claudia Martínez, Denise de Fey. ¿Hay alguien que Pérez. se... ¿Eh? Me nombraste Alicia, sí, a Estela. Estela, sí, la primera. Bien. Tenés Bueno. la palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Alicia, al equipo de Comisión Científica y a Michelle especialmente por esta propuesta, por este diálogo. Felicitar a Michelle por este trabajo, me trae recuerdos de la última vez que nos vimos en el congreso de APU, en el Radisson, y que él nos presentó esta idea, este proyecto, y verlo hoy acá en la asociación, compartiéndolo con nosotros, me parece de las cosas que tenemos que celebrar, ¿no? Nuestra apertura, nuestras posibilidades de diálogo, de enriquecernos, con este trabajo de la universidad, de la interdisciplina. Y me quiero quedar, ante lo fuerte y el desafío, ¿no? de abordar estas temáticas, me quiero quedar con esta pregunta que me parece sumamente valiosa, que creo que tiene que ver con el título de tu trabajo, Michelle, que es abordarlo como pregunta reparación del daño, ¿no? ¿Es posible la reparación del daño? O sea, ¿cómo entendés tú? Me gustaría que pudieras desarrollar algo más de esta noción, de esta pregunta abierta de reparación del daño. Pero nada más que era agradecer y celebrar esta oportunidad de diálogo y de apertura para, conocer un poco en qué está nuestra casa de estudios y poder compartir. Así que muchas gracias, Alicia, y felicitaciones, Michelle, y gracias. Muchas gracias, Estela. Doy la palabra a dos personas más y luego te doy a ti la palabra, Michelle, nuevamente. Claudia Martínez. ¿Estás por ahí, Claudia? Sí, ¿ahora me escuchan? Sí. Está, perfecto. Bueno, buenos días y también agradecer, la actividad y el ciclo y todo lo que venimos trabajando con esta científica que nos lleva hacia buen ritmo. Pero bueno, saludar a Michelle y la pregunta es, a ver, la escribí un poco para ver si queda más clara. A Michelle como colega e investigador, desde su experiencia como investigador, ¿de qué manera, a ver, cómo piensa esto? ¿De qué manera enriquece el diálogo con el psicoanálisis la construcción del problema de investigación? O sea, ¿qué aportes desde el psicoanálisis contribuyen al armado de tu perspectiva de investigación al abordar este tema? O sea, es una pregunta más en cuanto al camino como investigador, pero también como colega que de alguna manera en su experiencia, bueno, quizá tiene una impronta que lo lleva de alguna manera a buscar en el diálogo con el psicoanálisis, pero en este tema en particular, lo pensé como pregunta en verdad porque me parece que es algo que nos aporta a los que estamos dentro de la institución también.
este diálogo de investigadores, investigación y psicoanálisis. Pero además desde una experiencia concreta, que es la que cada investigador construye, digamos, en el armado del problema de investigación. O sea, a ver, hay un trabajo es un poco lo que estuvo también al comienzo, reseñando Michelle, de la búsqueda de antecedentes, de una apuesta, digamos, del estado del arte, de la cuestión, pero después viene el armado personal del investigador que construye un abordaje del tema. Es así, era esto un poco, ¿no? Si lo puede como abordar desde en el momento en que lo entienda pertinente, porque va más por el lado de su camino como investigador en diálogo con el psicoanálisis, en el armado del tema. Dejo por ahí, Alicia, gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Le doy entonces la palabra a Denise de Fey, luego a Michelle y luego sigue Susana Valparda. Denise, un gusto que estés por acá. Sí, Estás no, ya está. Me había activado, pero me habían apagado. Bueno, primera cosa, buen día. Muchísimas gracias por armar esta actividad. Creo que 92 presentes es un muy buen signo, porque este tema de la muerte materna en general nos cuesta mucho. Pensamos siempre que estas cosas pasan en África, y en realidad entre todas las causas, no solo violencia, accidentes cardiovasculares, suicidios, accidentes, se calcula que mueren en Uruguay 4 mujeres por día con hijos menores de edad, y nos cuesta mucho pensar esto, estalla la cabeza, digamos, y entonces tendemos a dejar este tema de lado. O sea que ya por lo pronto el agradecimiento y la felicitación a Alicia y a la Comisión Científica y APU, el gusto de volver a ver a Michelle, eso siempre. Y bueno, y también me parece fantástico que haya gente trabajando sistemáticamente en esto, porque a veces uno dice, ¡ay, qué horror! O se discute en un Ateneo, qué espantoso, pobre chiquilín, pero la sistematización y desde instituciones que pueden después hacer protocolos y pautas que puedan como pasar por encima de la paralización que produce esto, ¿no? Entonces eso me parece extraordinario, y estoy atenta a próximas comunicaciones de los avances. Yo quería contribuir, no solo acá, sino a Michelle puntualmente, si quieren, con mucho gusto doy una mano en estos dos temas, que son los que puedo realmente manejar bien. Uno es la importancia de la secuencia temporal de la ayuda, porque obviamente en este ámbito, es un ámbito privilegiado para hablar de las consecuencias intrapsíquicas, subjetivas, las condiciones del duelo, ¿no? El devenir de estos niños. Obviamente estamos en el lugar perfecto, pero eso no nos puede hacer olvidar que hay un primer momento en que esto es no solo imposible, no es prioritario. Tenemos datos OMS, UNICEF, Fondo de Población de Naciones Unidas, que no solo hablan de 80% de disgregación familiar, no solo en estos casos, sino en todas las situaciones de muerte materna, la mayoría de las veces para siempre, y hablan de la mortalidad de los niños. En el mundo muere 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 10 varones menores de edad cuando muere la madre, no solo por esto. En Uruguay no tenemos estas cifras, son mundiales, pero de cualquier manera, creo que es muy importante el cambio de paradigma en un primer momento. Lo que precisa ese día, ese niño, no es la elaboración de un duelo, es una mamadera, es un cambio de pañal, es un abrigo, es dónde pasar la noche. Creo que esto es muy importante porque además, bueno, por supuesto remite al gran tema de realidad subjetiva y realidad tangible y riesgo de vida, ¿no? Medicación que tiene que tomar, distintas cosas. Y el segundo elemento que me parece importante, y ahí sí creo que tiene que ver con este público, es que todos nosotros nos hemos formado en la profundización exquisita, diría, de lo que es la elaboración psíquica, y claramente esto lo tenemos que agradecer al psicoanálisis, pero creo que no hemos tenido como una especie de prejuicio, de preconcepto en contra de la sustitución de objeto en la vida real, que yo me he preocupado, porque lo he profundizado, en hacer una búsqueda bibliográfica, y siempre aparece como anécdota o en la viñeta clínica, pero nunca le damos el estatus de condición reparatoria real. Y es un tema que en este caso es imprescindible conceptualizar y también hacer ciertos protocolos. O sea, no puede quedar la sustitución de objeto, la inmediata, bueno, el que aparezca, pero digo, a la larga, no puede quedar librada a la mano de Dios, sino que tiene que quedar
también pensada, elaborada, es decir, bueno, cuáles son las condiciones, previsibilidad, estabilidad psíquica, permanencia, o sea, una serie de condiciones que tenemos que poder pensar en nuestro pensamiento oficial, no solo como anécdota, y sacarnos un poco el prejuicio de la sustitución maníaca que hablaba Maguyansky, sino pensar en una sustitución trófica. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, Denise, por estar y por tus aportes. Michelle. Bueno, muy bien, muchas gracias por las preguntas y por las inquietudes que presentan. Denis, bueno, creo que bueno, un placer reencontrarme con tanta gente linda de hace mucho tiempo. Pero bueno, esto que plantea la pregunta sobre la reparación del daño, creo que justamente Denise dio las pautas de lo que implica un poco en estos momentos, o sea, separar los momentos, el momento de crisis, de inicial, donde requiere justamente eso, una contención absoluta, y que hay que cartografiar quiénes son los adultos más cercanos como para hacerse cargo inmediatamente de estos niños. Y después, sí, por supuesto que viene un proceso de construcción, de sustitución de objetos, como decía Denise, claramente, y que eso es lo que todavía está, no sabemos, no tenemos idea de qué es lo que ha acontecido con estos niños, ¿verdad? Entonces, la idea es poder, nosotros todavía no tenemos el material clínico, o sea, el abordaje clínico de estos niños como para poder escuchar justamente el padecer de estos niños, ¿no? Y tomando entonces ahora también la pregunta de Claudia, bueno, nosotros acá como investigadores, a diferencia de las investigaciones que se han realizado en otros lugares, donde con estos niños se les aplican escalas, encuestas, mediciones, nosotros acá lo que queremos es escuchar el sufrimiento del niño con una perspectiva clínica singular, a través de los recursos que pueden tener los niños, que es el juego, y es, bueno, la entrevista clínica con un niño, ¿sí? Ese es el enfoque, o sea, se llama entrevistas biográfico-narrativas, y en ese desafío es en el cual estamos. Hay una condición también ética de trabajo con estos niños que implica que para poder trabajar con ellos, antes de poder tener una entrevista con estos niños, tenemos que asegurarles la asistencia psicológica, es decir, si no están o no han estado en tratamiento psicológico, antes de hablar y de entrevistarlos a estos niños, saber que ya hay un psicólogo o una psicóloga esperándolos por la movilización que pueda generar justamente la entrevista. ¿Tá? O sea que es una condición ética de exclusión, si no, no vamos a trabajar con esos niños. ¿Tá? Así que, bueno, esa es, desde el posicionamiento como investigador, es un posicionamiento ético. Bueno, no sé, yo daría lugar también a que sigan desplegándose las inquietudes. Bueno, enseguida le doy la palabra a Susana, pero antes, a ver, insistimos en que para pedir la palabra es necesario anotarse en el chat. Yo veo, no sé si es casualidad, Andrés Gautier, hay una mano levantada, pero de pronto a veces uno toca algo sin darse cuenta, no, pide la palabra. Bueno, por favor, ahora tenemos 4 pantallas, yo no puedo estar yendo y viniendo, entonces si levantan la mano, si usan ese recurso, no los voy a ver, ¿sí? Bueno, Susana Valparda. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero saludar a la comisión científica que está planteando esta actividad y a Michelle Di Barbure, que es un amigo de la casa,
felicitarlo también, ¿no? Por venir hasta acá y hacer este planteo. Bueno, quisiera decir algo con respecto al título del ciclo que le puso la Comisión Científica, que dice Emergencias Sociales. Y bueno, tengo que hacer una referencia, realmente lo siento desde el corazón, a las 6 ediciones que se hizo en APU sobre los coloquios de emergencia social, que empezaron en el 2006 y terminaron en el 2019, 6 ediciones de coloquios de emergencia social, y pensaba que de alguna manera con esta actividad y con el ciclo se retoma algo de ese espíritu, ¿no? Que es bueno, tomar la palabra emergencia con su multivocidad, ¿no? Que es emergencia porque es lo que aparece, es también la emergencia de lo urgente, de lo que hay que atender, del llamado, ¿no? De interlocución que nos hacen a los que trabajamos en estas áreas. O sea que, bueno, en ese sentido creo que se vuelve a plantear de que siempre hay emergencias sociales y que siempre tenemos que estar cuestionándonos el lugar del psicoanálisis, ¿no? Y de los posibles aportes que podamos hacer al pensamiento social, ¿no? Y acá voy, digamos, a algo que quería decir, cómo es lo indisociable que hay la relación entre lo psíquico y lo social. Desde que somos constituidos por otros y a lo largo de toda la vida. Y también en esto del espíritu de los coloquios es el trabajar con la interdisciplina, ¿no? En estos temas que no son abordables desde una disciplina. Y acá ustedes están trayendo la psicología y la vez, bueno, y van a ver historiadores, filósofos, bueno, el arte, ¿no? Siempre es un interlocutor, ¿no? Y siempre es un aporte, las distintas manifestaciones. Bueno, y cómo lo cultural siempre nos atraviesa, ¿no? Por eso decía lo de indisociable, ¿no? De lo psíquico y lo social, cómo está jugando acá también lo social, ¿no? Si hay la situación de violencias, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, estoy de acuerdo en el planteo de Michel, que no es lo mismo, o que tenemos que ver lo que es el traumatismo, digamos, mismo, con lo que se produce en el psiquismo, con lo que podríamos llamar de muchas maneras, pero con el acontecimiento psíquico, ¿no? Porque el aparato psíquico no refleja solo la realidad, ni recibe la realidad, sino que de alguna manera intenta procesarla, ¿no? Entonces, en realidad no sabemos lo que va a pasar, esto ustedes lo han dicho también, pero cómo se va a procesar, cómo se va a simbolizar, cómo se va a organizar, cómo se va a significar, aunque sea transitoriamente, digamos, y estas significaciones darán lugar a otros a lo largo de la vida, ¿no? Cómo este procesamiento nos va a permitir entender realmente los efectos que tuvo esa situación tan dolorosa, ¿no? Y las posibilidades de subjetivar. ¿Cuál es el daño provocado? Me parece una buena pregunta. Creo que no lo sabemos. No lo sabemos. Muchas veces los niños pierden a su madre y también a su padre, y como decía Michel, esto es una situación de traumatismo crónico, probablemente, ¿no? Que vivían estos niños a lo largo de su vida, no lo sabemos. También tú señalabas algo de Silvia Bleichmann, con lo que allí se va a encontrar, o sea, bueno, cuáles son las condiciones, ¿no? Cuál es la singularidad, ¿no? de cada caso. Yo pensaba esto, ¿no? Que a lo mejor desde el psicoanálisis podemos pensar en darle tiempo a esas situaciones, darle tiempo. O sea, que se produzca un traumatismo no es igual a duelo, no sabemos si va a haber un duelo o no, no sabemos si se va a construir la noción de duelo o no, cómo va a afectar. Entonces me parece que esto de darle tiempo, y ahí me parece que esto que decía Denise, ¿no? De tener la mamadera pronta si es un bebé, ¿no? Si la necesita, o sea, acompañar ese proceso y tal vez en algún momento poder intervenir, ¿no? Más específicamente, pero me parece que hay que darle una contención muy importante, ¿no? Y una cosa que se me ocurría es si atender el darle tiempo y la singularidad de cada niño, si no se han planteado o si no sería un trabajo importante trabajar con las familias que lo van a recibir a ese niño, porque para esa familia, como decía Michel, bueno,
es alguien que viene pero que no era esperado, digamos, y uno se puede imaginar todo lo que eso puede producir en una familia que está funcionando y que tiene sus dificultades de por sí. No sé, si ahí no habría algo también que atender y que posibilitar también. Pero bueno, gracias, y bueno, seguimos escuchando el intercambio, que es muy, muy interesante. Muchas gracias, Susana, realmente muy buenos aportes. No sé, está ahora Clara Uriarte, luego no sé si Saibene, si tú querés intervenir, y Andrés Gautier está anotado. Clarita, Clara, nuestra presidente. Bueno, gracias. Bueno, agradecerle, ¿no?, a Michelle, realmente me parece excelente que traiga todo esto, importante. Ya te había escuchado, ¿no? Bueno, y tanto bien que hace que podamos intercambiar y discutir sobre estos puntos, como decía Susana hace un rato, y creo que eso es algo que Alicia está trayendo. Para empezar, creo que tomar el tema del trauma me parece muy importante, digamos, ¿no? Porque es realmente cómo pensemos el trauma para mí es determinante de lo que vayamos a hacer, o el trabajo que vayamos a tener, o cómo vamos a conceptualizar, acercarnos a la situación de estos feminicidios. Porque la toma del trauma como solo acontecimiento, tenemos el hecho traumático, que es el acontecimiento, ¿no?, que no nos dice mucho, y ahí tenemos, bueno, los niños traumatizados, que son golpeados por un acontecimiento, las consecuencias, pero sabemos muy poco, digamos, nos va a llevar tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente, digamos, ha pasado ahí, ¿no? Porque el acontecimiento siempre esconde realmente lo acontecido, que es lo realmente traumático. Digo, porque eso hace entrar el trauma también en el psicoanálisis. El trauma es algo que ha quedado fuera del psicoanálisis, casi en las fronteras, desechado, ¿no? Y yo creo que en el mismo Freud, ¿no?, el trauma depende del contexto teórico que lo esté trabajando, toma distintos caracteres, digamos, ¿no? Pero nunca sale fuera del psicoanálisis, porque aún cuando habla de los traumatismos de guerra, siempre hay un sujeto que interpreta eso que está pasando, y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y la diferencia que él hace, ¿no?, entre la vivencia traumática, que sería lo traumático, el acontecimiento, y cuando habla de un vivencial traumático, es decir, que hay un sujeto que siempre interpreta, de alguna forma. Y este sería el aspecto, creo que Bleichbach señala, ¿no?, cuando habla, ¿no?, ella no habla de marcas, pero habla de restos, de esos signos, ese trauma viene a caer, digamos, sobre algo, digamos, sobre un psiquismo, bueno, constituido, armado, semiarmado, y ahí dejará sus marcas, y son la llegada a esas marcas, ¿no?, va a ser el trabajo de largo aliento, ¿no?, que tendremos que hacer, ¿no?, no solo los psicoanalistas, también, bueno, todo el equipo multidisciplinario que pueda abordar a estos chicos, ¿no? Pues pensaba en las marcas, en las huellas, en las posibilidades de acceso, en todos esos aspectos que llevan un enorme tiempo, digamos, ¿no? Hay algo, yo creo que en la situación de las muertes tan horribles de las mujeres, de esta forma, ¿no?, ya hay previamente como una serie de traumatismos acumulados, ¿verdad? Tú hablabas en lo que mostrabas, ¿verdad?, ya de que estos niños fueron criados en hostilidad, escuchando golpes, ¿no? Ya hay en ellos traumatismos acumulados, y ya hay en estas mujeres una cosa traumática acumulada y una imposibilidad muchas veces de reacción. Ustedes recuerdan aquella película española, que él la amenaza de muerte y ella vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, y finalmente son mis ojos, ¿cómo se llama? Algo de tus ojos, ¿no? Tiene un título muy poético. Y finalmente la mata.
Digo esto porque en general no es bien escuchado con gusto, ¿no? A mí me preocupa mucho la victimización, digamos, ¿no? A veces de las mujeres, que son víctimas, no hay ninguna duda, y de una manera horrorosa, están desamparadas, y todavía no hemos logrado, estábamos logrando una cosa a nivel social de contención y de cuidado, ¿no? Pero creo que el dejarlas solo como víctimas, creo que eso tendríamos que hacer un movimiento en relación con este punto, ¿no? Porque creo que hay que trabajar, si pudiéramos, creo que estamos pudiendo mucho con ellas, digamos, ¿no? Mucho con ellas, ¿no? En equipos multidisciplinarios, con psicólogos, con sociólogos, con quienes puedan también ir a la historia de estas mujeres, digamos, ¿no? Quizá para realmente, porque hay algo, digamos, ¿no? Hay una víctima, pero hay victimarios, digamos, en este sentido, ¿no? Entonces, yo sé que no se escucha como en gusto, ¿no? Pero creo que victimizar profundamente creo que no ayuda, digamos, ¿no? Aunque sepamos que son víctimas. Yo creo que tenemos que, a ver, no sé, quisiera ser más clara, ¿no? En este punto, ¿no? Hay que trabajar mucho, ¿no? Como trabaja Alicia con estos hombres encarcelados, hay que trabajar mucho con estas mujeres, digamos, ¿no? Que terminan horriblemente muertas, digamos. Ese es todo un punto, digamos, ¿no? Bueno, y claro, el duelo, es complicado, digamos, qué tipo de duelo es para este niño, digamos, ¿no? Primero que creo que debe ser muy difícil elaborar un duelo de este tipo, digamos, ¿no? Trabajar mucho con la historia de este niño, con la historia de esta madre, seguramente. Y como decía Denise, eso va a tener que esperar a veces, ¿no? Primero hay que dar contención, primero hay que, bueno, protegerlo, verlo de este niño va el mejor lugar que pueda tener y, bueno, ir acompañando en esta situación. Yo no sé si puede haber una reparación del daño, ¿no? No sé si puede haber realmente una reparación del daño. Yo sabes que yo tengo ahí mis dudas, digo, creo que sí que podemos paliar, podemos mitigar, podemos analizar, pensar todos en equipo de eso, ¿no? Pero repararlo totalmente yo creo que es lo terrible, digamos, ¿no? Porque es lo que deja, ¿no? Situaciones como estas, mejoradas con el trabajo que podamos hacer nosotros socialmente, pero hay daños que están hechos, digamos, ¿no? Bueno, te quería decir que me gustó mucho esto del cuidado por la ética, digamos, ¿no? Que cuando van a encarar el sufrimiento de un niño, digamos, ¿no? Hay una condición ética, digamos, ustedes se aseguran mucho que este niño esté en tratamiento, es decir, que pueda, porque es un niño donde ha sido desbordado totalmente, donde pueda realmente esté preparado, entre comillas, ¿no? Para poder trabajar estos aspectos, porque a veces no. Lo que hacemos es traumatizar más, inundar, ¿no? Que esté realmente que pueda. Y eso es todo un trabajo previo, me parece a mí que hay que hacer. Me parece muy bueno esto. Bueno, dejo acá. Gracias. Muchas gracias, Clara. Y no sé, me parece que se han planteado algunos temas, Michelle, que de pronto querés hacer alguna referencia, ¿no? Sigo, entonces, está. Bien. Liliana Saibene, no me respondiste. ¿Te doy la palabra? Sí, te respondí, pero bueno, tenía este espacio del chat para hablar, pero me preocupa el antes, el durante y el después, como conjugar los verbos en los 3 tiempos y también jugarnos nosotros, ¿no? Porque a veces detectamos determinadas señales de alerta y son pasadas por alto, son esos pequeños pulgarcitos que dejan las migas, pero a veces aparecen otros pájaros y no sabemos bien por qué camino se va a conducir esa persona, ¿no? Y también me preocupa, en otros términos, la revictimización a través de la justicia de estos niños y cómo poder nosotros desde nuestro lugar, de alguna manera, ayudar en ese sentido, ¿no? Un poco eran esos 2 puntos y además felicitar también a todos y en especial a Michelle, que empezamos
allá por Ciudad de la Costa también un camino y qué bueno que lo sigamos. ¿Sí? Gracias. Gracias, Liliana. Quería comentar rápidamente que la película Te doy mis ojos fue trabajada por COWAP en APU ya a esta altura hace unos años, no muchos, pero realmente fue una actividad muy buena, ¿no? Bien. Andrés Gautier. Primero decir que estoy muy agradecido por el aporte de Michel Dibarbour. Yo pienso, también para Bolivia es un aporte muy importante. El tema del feminicidio nos acompaña casi cotidianamente en los periódicos. Y Michel Dibarbour ha ayudado a pensar los niños, ¿no? Yo tengo que reconocer que nunca he pensado en las consecuencias. Ahora estoy enfrentado con este aporte de hoy y estoy muy agradecido. Ahora, quería aportar con una mirada más psicosocial, cultural, que me parece que es parte del tema. Porque los feminicidas hoy es parte o es la consecuencia del feminismo, que es decir, de una lucha de la mujer por la igualdad. Y que a nivel internacional, en muchos lugares, claro, hay toda una parte de la sociedad que no soporta esta situación. Es algo insoportable. Justo en lo cotidiano, una anécdota. Con mi esposa teníamos invitados un profesor peruano en Suiza de universidad y ella cocina porque cocina mucho mejor que yo y yo levantaba los platos para poner en la cocina, hacía ese trabajo, era nuestra división del trabajo. Y a momento dado, este amigo no soporta la situación. Me dijo, siéntate, hombre. Y después cuando los llevé en coche a su domicilio, este profesor me dijo, si tú dejas dominar a la mujer, estás perdido en la cama. Quiere decir que el tema de la lucha de la mujer por la igualdad es un tema cultural y que el ser humano está enfrentado con algo tremendo que no soporta. Y yo pienso que también considerar los niños que son producto de ese conflicto, de ese proceso cultural que está teniendo lugar, me parece que la mirada cultural y psicosocial es importante también cuando se trata del tema. Gracias. Gracias, Andrés, por tus aportes. Bien. Le doy la palabra ahora a Luis Vivó. ¿Sí? Bueno, arranco. ¿Sí? Bien. Bueno, agradezco también yo a la comisión científica, porque me parece que es un tema que evidentemente nos interesa a todos. A mí me motivó a hablar la participación de una amiga de la casa, como se dijo, amiga personal también, cuando habló Denise, que me alegro que haya venido, pero cuando habló me generó
una cierta incomodidad, quizás porque, no tanto por lo que dijo concretamente, pero por lo que se podía deslizar de lo que ella dijo. Por momentos, porque me parece que esto puede estar en el ambiente, algo de lo que ella trajo. No lo dijo así, pero podríamos plantear que hay como una cierta caricatura en donde podemos pensar al psicoanalista tan preocupado por el mundo interno que termina descolgado de la realidad, ¿no? Y entonces se trataría de un psicoanalista tan preocupado en el ombligo de su paciente que se olvida que esa persona tiene que comer, ¿no? Es decir, también. Y a mí me parece que esto puede haber correspondido a un prototipo de psicoanalista de otra época, pero que está lejos de lo que es el psicoanálisis hoy y de lo que es la práctica que muchos de nosotros mantenemos cuando salimos del consultorio para trabajar en comunidad, para trabajar con grupos, para trabajar con la realidad social, ¿no? Ahora que Andrés hablaba de lo psicosocial, bueno, con el grupo de Bolivia hemos estado trabajando y ricos intercambios hemos tenido a propósito de eso. Sin duda que nos falta todavía bien la conceptualización de estos espacios de trabajo de los psicoanalistas fuera del consultorio, pero me parecía importante precisar esto. Y esto lo vinculo también con una pregunta interesante que trajo Claudia, que tiene que ver con la investigación, ¿no? Hay distintas modalidades de investigación en psicoanálisis, ¿no? Algunas bastante diferentes y hasta enfrentadas. Pero sin duda que en la medida que el psicoanálisis no es una ciencia, lo cual no quiere decir que no se puede investigar. Claro, los instrumentos de investigación y los recursos de investigación son muy variados. Y entonces siempre que se investiga en psicoanálisis, inevitablemente, independientemente de la línea de investigación que se tome, nos alejamos de una supuesta pureza ideal y siempre nos terminamos embarrando, ¿no? Por un lado o por otro, me parece que este es el riesgo que hay que correr cuando se investiga en psicoanálisis, que de alguna manera puede haber, tenemos que embarrarnos y tirarnos a andar con la premisa, como decía Michel, de conocer, ¿no? Por ahora lo que trajo él es cosas a investigar, justamente, que todavía están para confirmar. Nada, esto era lo que quería comentar. Gracias. Muy bien, Luis, gracias. Me parece que es oportuna tu intervención. Los tiempos cambian, nosotros también hemos cambiado, por suerte. Le doy la palabra a Paula Rat. Estás muteada, Alicia. Cierto. Laura Rumia. Perdón. Hola, buen día. ¿Te escucha bien, Alicia? Sí. Ah, ok. Muy bueno, bien. Muchas gracias por la actividad, muy interesante. Tengo una pregunta para hacerle a Michelle y para compartir la inquietud que tiene que ver con cómo nombrar este tipo de eventos en los niños, en relación a la palabra víctima y también en relación a la palabra sobreviviente, que a veces aparece a las víctimas de abuso sexual, se las nombra como sobrevivientes. Y cómo pensar esto en relación a la culpa si estos nombres pueden ayudar como a exteriorizar el evento y aliviar la culpa, o si los pasiviza, ¿no? Como esa relación, ¿cómo la pensás tú? Gracias. Te doy la palabra, Michelle, ¿o preferís al final? Estás muteado.
Sí, no, esto es concreto. Yo creo que la palabra víctima es una palabra, digamos, que necesaria en el contexto, digamos, jurídico, ¿no? O sea, sin víctima no hay delito. Y necesitan ser nombrados como víctimas para poder justamente resarcir desde el punto de vista jurídico, eh, digamos, el daño que ocurrió, y para reconocer y para sancionar el hecho como detestable o como algo que no debe ocurrir. O sea, víctima es también un representante social de algo que se sanciona socialmente. Entonces, desde el punto de vista jurídico es necesario que sean llamados víctimas, pero después es importante que no sigan siendo nominados como víctimas, porque justamente ahí pierde la subjetividad, los niños pierden la subjetividad, somos víctimas y se corre el riesgo de quedar anclados a la situación ominosa, y de construir una identidad en función de ello, ¿tá? Una identidad de víctimas del femicidio íntimo, y que eso sea un presente eterno y no pueda hacer que se transforme a un pasado, digamos. Entonces, digamos, en los abordajes psicoterapéuticos, en los abordajes psicosociales, es importante desconstruir el lugar de víctima que asigna lo jurídico. Esa es mi posición. Yo considero que es necesario que sean nombrados como víctimas a nivel jurídico, pero después hay que deconstruir esa nominación. Muy bien, sí, gracias, Michelle. Sandra Press. Hola, buen día. Bueno, en primer lugar, darle una calurosa bienvenida a Michelle, a quien conozco también hace mucho tiempo y me parece muy, muy interesante que haya sido invitado con un tema tan duro para la sociedad, ¿no? Yo quería hacer algunos comentarios, pero capaz que en primer término una pregunta que surge de una reflexión en función de la investigación que están haciendo. Yo pienso que no es lo mismo, y capaz que Michelle lo puede traducir mejor, el femicidio fruto de que es un alto porcentaje, según dijiste, un 70 y pico % de hombres que hacen un homicidio y suicidio, ¿no? Que no sería la misma situación que el hombre que deliberadamente, ¿no?, mata a la mujer y que, bueno, luego huye o termina preso, en fin, ¿no? Creo que desde el punto de vista psíquico, ¿no?, tanto, digamos, para los hijos que quedan huérfanos, como para el imaginario y para nuestra comprensión, es un hecho absolutamente diferente, ¿no? Porque creo que nos habla de distintas estructuras psíquicas, ¿no?, que quedan, bueno, cargadas de ambivalencia, de indiscriminación, en donde puede haber una problemática seria, ¿no?, en ese hombre que comete suicidio, al mismo tiempo que en ocasiones mata a la mujer, mata a hijos, ¿no? Pero estamos hablando en este caso del femicidio. Es una pregunta porque me parece que debe ser bastante diferente trabajar, ¿no?, con los niños en circunstancias como esas, ¿no? Por lo menos lo pienso yo. Claro, en mi experiencia de haber trabajado en el hospital durante muchos años,
en el Pereira Rosell, las situaciones sociales que provienen de áreas sociales vulnerables son las que predominan, ¿no? Entonces uno puede ver como un amplio espectro de situaciones en donde predomina el maltrato, el abuso sexual y en muchos casos femicidios, ¿no? Pero una vez que uno entra en el consultorio particular y también conoce otras sociedades y otras culturas, ¿no? También conoce que el femicidio es una emergencia social de las clases altas, no solamente vinculadas a las clases vulnerables, ¿no? Yo he tenido múltiples situaciones clínicas de maltrato y abuso dentro de clases pudientes, y en donde en el consultorio particular uno realmente se siente bastante desamparado para poder afrontar desde el punto de vista legal la protección de ese niño o de esa mujer, ¿no? Hay muchas complicidades, desmentidas familiares, desmentidas de la familia más amplia, ¿no? Que conoce que hay situaciones de maltrato y que realmente pueden llegar a una situación crítica, ¿no? Cuando estuve en Bolivia, Andrés, me encontré con muchos colegas, psicólogos jóvenes, ¿no? Que habían vivido situaciones de femicidios en sus familias, ¿no? Y después en Centroamérica también es muy fuerte ver en Centroamérica, por ejemplo, cómo los hombres poderosos tienen la capacidad de matar mujeres y con muchísima impunidad, ¿no? Entonces creo que la emergencia va por barrios en ese sentido, ¿no? Que son distintas emergencias, pero que son emergentes de distintas cuestiones. Quería decir nomás que un punto para cerrar, porque este es un tema muy amplio y me dio, para pensar bastante en la medida que iba escuchándolo a Michelle, que me parece muy interesante que desde el psicoanálisis y desde nuestras instituciones podamos como hacernos estas preguntas, porque las tenemos que responder también en la interna de los consultorios particulares, más allá de que concurramos a trabajar por fuera de las instituciones, y pensar que, que cualquier muerte violenta deja a un niño en situación de absoluta vulnerabilidad y desamparo, con una familia próxima que lo tiene que amparar, y que lo tiene que amparar transitando un duelo y con altísimo nivel de ambivalencia. Entonces, sin perder de vista esto que tú decías, no dejar subjetivado al sujeto psíquico, niño, como víctima, y poder recrear una historia que capaz que no solo tuvo maltrato, sino que pudo tener aspectos libidinales importantes sobre la base de un vínculo, ¿no? Materno o incluso paterno, que pudo haber dejado rastros libidinales para la construcción de lo psíquico. Dejo por acá. Agradezco mucho la actividad. Un abrazo, Michelle. Muchas gracias, Sandra. Tiene la palabra Federico Rodríguez. Buenos días, ¿cómo están? Saludar primero a Alicia y a Michelle, que hace bastante que intercambiamos. Y saludar a todos. Yo particularmente quería traer un aporte, porque justo estuve leyendo estos días, el libro de Silvia Bleichmar, de Psicoanálisis Extramuros, donde trabaja todo este tema del trauma en el terremoto de México, porque además me parece que da algunas pistas para poder pensar esta situación general de
emergencia sanitaria, social y económica con respecto al trauma. Y nada, solo quería aportar, cuando Silvia Bleichma trae la cuestión de pensar esto de lo traumático en términos de elementos alfa y beta de Bion, donde, bueno, trae que lo traumático tiene como toda esta cuestión de los elementos beta en términos de que no se configura como un recuerdo, una huella mnésica, sino que como algo que solo aparece en términos de expulsión, de evacuación, etc. Entonces, de alguna forma, lo que me pregunto, que creo que es algo que desliza Michelle en su pregunta de investigación, y creo que, y me apoyo también un poco en lo que decía Denise en términos de las temporalidades, es pensar cómo se articula la intervención en términos de los elementos alfa, es decir, de la organización, de la ligazón, en ese sentido, con respecto a las temporalidades de este evento. Y por otro lado también, en cuanto a, que también es algo como que se ha venido hablando, en cuanto a la familia que acoge a este niño, niña o adolescente, también cómo elaborar para que estos elementos beta que seguramente vayan apareciendo no sean devueltos como espejo por parte de esta familia, y sigan replicándose como en un circuito interminable de sufrimiento y de incapacidad de ligar. Venía por ahí. Muchas gracias, Federico. Michelle, ¿te doy la palabra o...? No. Tenemos, bueno, Andrés Gautier. Gracias. Como es un pensamiento, lo que dije en un estado un poco emergente, no lo hice hasta el final. ¿Qué significa lo que estaba diciendo a nivel psicosocial y cultural frente al niño? Y como se dice con razón, el concepto de víctima es insuficiente para mirarlo. Y como se dijo, hay un antes, hay un durante y un después. Ahora, a la vez es un producto histórico. Tiene que ver con una situación histórica donde no hay el malo padre y la buena madre, sino situaciones de cambio en el mundo social y psicosocial que no están soportados. Él es un producto, como también cuando tenemos que ver con el tema del racismo, con la gran diferencia que el racismo en general era de por ejemplo, del indígena o del negro frente al dicho blanco, el que se cree blanco. El peligro era de afuera, y lo particular de los femicidios íntimos, como Michelle mencionó, es que no tienen lugar afuera. Ese tema histórico, cultural, tiene lugar en su propia familia, en su propio seno, es lo más terrible. Pero lo que me parece muy importante en el trabajo con esos niños o adolescentes es que pueden a un momento dado también pensarlo más allá de una historia individual, sino que es una historia cultural, donde hay un mundo en cambio y que no está soportado, con las consecuencias más terribles que uno vive en seres queridos, y en muchos casos donde los dos eran, de una manera u otra, puede ser temido, pero también querido. Gracias. Gracias, Andrés. Le doy entonces ahora la palabra a Carmen.
En primer lugar, agradecer el tratamiento del tema, porque en realidad es un tema que preocupa muchísimo y que en realidad es un emergente social de esta época que nos coloca en un lugar de impotencia. Yo un poco jerarquizar los aportes, incluso del colega que habló antes, en relación a que este tema es un emergente de esta sociedad, que se agudiza y que nos coloca también, porque esta investigación apunta a los efectos traumáticos cuando el hecho se consume. Pero tomando las palabras del colega anterior, hay una historización previa. Hay toda una historización en la cual me parece que el psicoanálisis tiene un lugar protagónico trabajando en la interdisciplina, porque sobre todo en mi caso, que tuve una larga inserción en el trabajo con niños y con niños muy vulnerados en sus derechos, y con estas situaciones, digo, yo fui docente durante muchos años de escuelas, y en nuestro país, como en todas las escuelas, creo de otros países también, si bien no conozco estadísticas, hay como en la construcción subjetiva de la mujer y del varón, hay como preámbulos de lo que está pasando. Los niños varones agreden, la mujer se coloca generalmente, las niñas, en su mayoría, en una posición de sumisión. Y eso es una construcción histórica de la que sin duda es una construcción compleja. La cultura y la sociedad tiene que ver. Y muchas veces pensaba en la posición de los investigadores, en la situación de cómo manejarlo, todo esto traumático, los aportes tan ricos que hablaban de la investigación, pero también en quiénes son a veces o somos espectadores, viendo lo que también otra colega mencionaba, en realidad los caminos hacia un desenlace muy terrible, que además terminan con que, eso yo estoy de acuerdo también, de que obviamente sin corrernos del lugar de pensar que la mujer es la víctima, la mayor víctima que se muere, pero el varón o se muere porque se autoelimina o va a la cárcel, que es también horrible. Y esto no tiene, también concuerdo con Sandra, que también no tiene una clase social, porque hay estas situaciones, muchas veces, a veces, más toleradas y encubiertas, porque generalmente el femicidio íntimo se da, y el mayor riesgo es cuando la mujer, también impulsada por un cambio subjetivo que la sociedad también empuja, intenta romper ese lazo, ese vínculo. Entonces, poder entender cómo se construye ese vínculo, cómo se construyen esas subjetividades. Simplemente me parece que el psicoanálisis tiene mucho que hacer, que decir, que aprender ahí. Bueno, eso era lo que quería decir, agradecer, volver a agradecer los aportes. Muchas gracias, Carmen. Te doy la palabra, Michelle. Bueno, muchas gracias a todos, la verdad, los aportes han sido muy fundamentales y bueno, la idea era justamente compartir toda esta presentación con los interrogantes que todavía seguimos teniendo, dado que no hemos tenido la posibilidad de la clínica que nos pueda aportar como otros elementos para poder seguir pensando. Pero bueno, les agradezco enormemente todo el afecto y el aporte que han realizado con todas las reflexiones, que ese era el objetivo un poco también de poder bueno, compartir esta inquietud de comenzar a pensar en estos niños. Así que bueno, realmente ha sido un placer poder compartir con ustedes este momento y nuevamente muchas gracias. Bueno, yo querría hacer un comentario que tiene que ver con el encuentro, y es que ha habido muchas intervenciones, tal vez más que en otros encuentros,
Pero lo que también llama la atención es que hay más preguntas que en otros, ¿no? Son intervenciones más breves y con más preguntas. Es lógico por el tema del cual se trata, porque realmente queda mucho por investigar al respecto, pero también posiblemente por los efectos que genera el tema en todos nosotros. Y por la necesidad, como decía Luis Vivó, de teorizar muchas de estas cosas que hacemos fuera del consultorio, fuera del ámbito propio, del que estamos más acostumbrados, aunque cada vez creo que hay más personas que trabajamos en comunidad. Yo te querría dejar planteada igual una pregunta que surgió a punto de partida del tema del concepto de víctima, de la revictimización, de la necesidad del término digamos, a los efectos jurídicos, pero la necesidad de alguna manera, que ese término no sea el que identifica a cada uno de estos niños y adolescentes, y en la necesidad de apropiarse de la experiencia en cada uno de ellos con un relato, con una narración propia, con una palabra plena. Entonces allí mi pregunta sería, no digo que tenga una respuesta, pero sí la podemos pensar, cómo operan o cómo podrían operar los relatos sociales en este relato a construir por cada uno de los niños y adolescentes afectados por la situación. Es decir, hay un relato, hay un discurso social que por momentos tiene mucha presencia en las cámaras de televisión, a nivel radial, en los medios de comunicación. Un relato que expresa básicamente dolor y rabia, ¿no? Pero también cómo podría operar este discurso, cómo podría facilitar u obturar la construcción de una narrativa propia. Michelle. Sí, es que es una pregunta interesantísima para poder sí, realmente indagar cómo afectan las situaciones estas de los relatos, los metarrelatos, y cómo ubican a los niños en estos lugares como representantes de una situación que no debe. Si quedan ubicados en ese lugar de, digamos, de representantes de un daño, ahí creo que obturan la posibilidad de que estos niños puedan, bueno, justamente tener una subjetividad propia, más allá de ser víctima de femicidio íntimo, ¿no? Pero es como decía anteriormente, que también nombrarlos como víctimas en forma inicial es reconocer de que han sido de alguna forma dañados, y eso es necesario, que sean reconocidos como víctimas, pero que hay que hacer una tarea de desconstrucción. Eso me parece que es fundamental, desconstruir ese lugar, y que esas narrativas no sigan
pesando y que no lo sigan mirando con el estigma de una madre asesinada y un padre asesino. O sea que hay todo un trabajo también, sobre todo pienso yo en el ámbito escolar de estos niños, para que puedan correrse de ese lugar y no portar ese estigma tan ominoso. Yo creo que eso sería el camino, digamos. Denise. Yo quería un comentario sobre esto. Creo que esto también estoy totalmente de acuerdo en lo que estaban diciendo y me parece que toma el tema del secreto profesional y del respeto por la privacidad, que son cosas distintas, porque quizás yo no lo sepa porque me lo contaron en un consultorio, entonces quizás no entraría en el concepto de secreto profesional, pero hay un concepto de Glissant, un sociólogo antillano, que él habla del derecho a la opacidad, o sea, el derecho a que no se sepa sobre mí, como uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, y él habla justamente de esto en relación también, especialmente a estas situaciones donde la persona deja de ser persona para ser un cartel, digamos. Yo me acuerdo una vuelta a una chica que era hija de un desaparecido y pide una consulta y la primera entrevista se centra en eso y ella dice, bueno, si me vas a preguntar sobre eso, yo no vengo más, porque yo vengo porque me peleé con mi novio y quiero arreglarme con mi novio y lo otro ya fue, no puedo ser toda mi vida una hija de un desaparecido, soy fulana de tal peleada con el novio, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque nos produce un efecto a nosotros, ¿no? Cuasi traumático y no podemos pensar en otra cosa. Lo que quería comentar, complementar con esto la narrativa, es un aporte en relación a Alicia Lieberman. Alicia Lieberman es paraguaya, ella es profesora de Psiquiatría de Niños y Adolescentes en la Universidad de San Francisco, cargo que heredó de su maestra Selma Freiberg, quien introdujo el concepto de Ghost in the Nursery, fantasmas en el cuarto de los niños, dando voz al niño que relataba abusos, violencia, ¿no? Y ella contraescribió, digamos, un libro que se llama Ángeles en el cuarto de los niños, Angels in the Nursery, y postula la enorme importancia de que quienes trabajamos desde salud mental en todos los niveles, y en esto incluyo interdisciplina, intersabiduría, las maestras, educadores, quien sea, familiares, el proteger, ella habla de la enorme importancia de proteger esas figuras internas de madre y padre, por más que hayan efectivamente sido violentos, no solo en femicidio, en general, porque están presos, porque hubo una quita de la patria potestad, porque lo que ella dice es, estos niños ineludiblemente van a andar rodando por la vida, hasta que, bueno, en algunos casos anclen en una figura estable de apego, pero la mayoría de las veces, por eso como decíamos hoy, no. Entonces, ¿qué los va a acompañar el resto de la vida? Una madre interna, un padre interno, que bien sabemos que es inversamente directa a la proporción. Cuanto más dificultades ha tenido esta madre en la crianza, más idealizada, ¿no? Esto los que trabajamos con niños en poblaciones vulnerables lo sabemos a fuego, ¿no? Y que tocar a esa madre idealizada es homicidio mental, digamos. Entonces, ella habla de la enorme importancia de construir, por eso voy a esto, una narrativa protectora o por lo menos comprensible de la actitud de los padres que han abusado, matado, prostituido, y en esto yo creo que las escasas personas como la compañera Alicia Giacuzzi, que yo no tenía el gusto de conocerla, tienen, me parece, precisamos que nos cuenten, precisamos que nosotros entender qué hay en la subjetividad y qué hay en la historia de estos hombres para poder darle a ese niño un relato de un padre que no quede congelado en un hecho de su vida, sino que no estoy ni siquiera hablando de perdonar ni de empatizar, simplemente entender, porque no hay ninguna elaboración posible en ningún momento de la vida si no hay primero una comprensión mínimamente cognitiva. La mente humana no puede elaborar la ambigüedad. Entonces me parece que ahí hay una necesidad que todos tenemos de saber más. Gracias. Bueno, preguntaban en el chat si va a haber alguna, algo a lo que se pueda ver esta actividad. O sea, nosotros cuando podemos estamos subiendo las actividades abiertas al canal de YouTube de APU,
y en principio vamos a ver cómo salió. Obviamente tenemos que pedir el consentimiento de quienes han intervenido, o si no, recortar y dejar solo la parte de la exposición de Michelle, pero pienso que sí, y que va a haber otros encuentros con más avances de esta investigación. Michelle, muchísimas gracias por la presentación, por estar acá, por haber aceptado la invitación de Científica, y muchísimas gracias a todos por haber compartido este espacio necesario, interesante y doloroso como sociedad. Bueno, muchas gracias también a Alicia, al Comité Científico y bueno, y a todos los participantes que realmente enriquecieron toda esta visión sobre esta problemática tan dolorosa. Muchísimas gracias, realmente. Y los esperamos los próximos viernes de junio. Que pasen bien, ¿eh? Chao, chao. Buen fin de semana.